Perfecto. Vamos a dar inicio a la entrevista que ha estado programada para el día de hoy. Hoy estamos a 6 de mayo del año 2021. Buenos días, estimada Luz Marina H. Contreras. Reciba un cordial saludo de parte de la Universidad Simón Bolívar, con sede en Cúcuta. Personalmente estoy muy orgulloso de tenerla como invitada para la presente entrevista y de antemano le agradezco mucho por su apoyo al trabajo de investigación que estoy adelantando en la maestría en educación con el tema hacia una pedagogía de la memoria en la escuela colombiana. Permítame comentarle además que la presente entrevista responde al segundo objetivo específico que se propuso en el proyecto investigativo, el cual consiste en reconocer la forma en que circula el discurso de la memoria en procesos de prácticas sociales. Antes de iniciar con la primera pregunta, me gustaría que usted se presentara, nos diga a qué movimiento pertenece y también nos cuente algo acerca de usted para conocerla un poco más. En estos momentos, entonces, le doy la palabra a usted, Luz Marina. Buenos días, don Jairo. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Luz Marina H. Contreras. Soy integrante desde el surgimiento del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Soy víctima de desaparición forzada desde hace 34 años, 6 meses, 7 días. En la ciudad de Bogotá fue desaparecido mi compañero Eduardo Longner Torres. Hasta ese momento sigo esperándolo, no ha habido ninguna respuesta de las autoridades, no sé absolutamente nada de dónde debieron dejar su cuerpo, porque después de tanto tiempo pues no guardo ninguna esperanza de que esté vivo. Dentro del Movimiento Nacional de Víctimas, que somos una organización que aglutina más de 200 organizaciones victimizadas por el Estado colombiano, víctimas directas y acompañantes de víctimas, hemos construido unas estrategias para, de una parte, dar a conocer y que no se repita la historia de este país en torno a la violencia estatal de que hemos sido víctimas, y de otra parte, dando herramientas y recursos a las víctimas para defender en mejor forma sus derechos. Bueno, muchas gracias, Luz Marina, por su presentación. Según nuestra investigación, usted cumple con el perfil para ser una entrevistada clave en este proceso investigativo y reitero mi gratitud por su disponibilidad, su compromiso y sus aportes a la Escuela Colombiana a través de esta entrevista. A continuación vamos a dar inicio con la primera pregunta que dice de la siguiente manera. ¿Qué significa el concepto memoria para usted? Bueno, el concepto memoria no solamente para mí, sino para las víctimas en general, significa de una parte el dignificar a nuestras víctimas. Creo que es el primer objetivo que tenemos, es reivindicar su nombre y darle a conocer a la gente que las víctimas tienen un lugar en esta sociedad. Consideramos que la memoria es un campo en batalla donde de una parte los dueños de los medios de comunicación y el gremio gobernante quieren darle a conocer a Colombia la historia de ellos. Y de otra parte, las víctimas y los movimientos sociales quieren dar a conocer su versión de lo que ha pasado. Nosotros estamos exigiendo y en el campo de la memoria
dando a conocer nuestra realidad para que los hechos que nos han convertido en víctimas no sigan repitiéndose, que haya un alto y un basta y que no tengamos que seguir lamentando que aquí quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Eso es parte del objetivo de la memoria, del concepto que yo tengo de lo que debe ser la memoria. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice así: ¿cuál es el contexto en torno al cual recuerdan y hacen memoria las personas del movimiento al que usted pertenece? Bueno, el contexto con que las víctimas hacemos memoria difiere un poco de la época en que las personas empiezan a ser víctimas. Yo empecé a ser víctima viviendo, ¿sí?, lo que conocíamos como Estatuto de Seguridad en 1982, 79. Mi compañero fue preso político y torturado. Él fue preso desde el día 26 de febrero de 1979 hasta el 20 de septiembre de 1983 y era dirigente sindical y estuvo preso por pertenecer al M19, el movimiento 19 de abril. Era un momento muy duro que vivíamos en Colombia. Existían los consejos verbales de guerra, de los que ya no se habla, pero que en esa época fueron muy duros, que consistían en que los militares fueran quienes juzgaran a los civiles. Una época muy convulsionada, teníamos una situación muy similar objetivamente a lo que hoy está pasando en Colombia, donde se peleaba por mejores condiciones de vida y que no hubiera tanta inequidad. Sin embargo, hay un cambio entre lo que fue el gobierno de Belisario Betancur, él terminó en 1981-82, y entró el presidente Belisario Betancur, con un discurso diferente, mientras que Turbay hablaba de tener una mano dura y de que había una frase que es muy dolorosa, y es que era mejor tener en la cárcel a una persona inocente que a una persona culpable en las calles. Era el argumento. Belisario entra con la mano tendida, llamando a los movimientos sociales a un diálogo nacional. De hecho, intentó hacer un acuerdo de paz con el movimiento 19 de abril. Dentro de ese diálogo sucedieron muchas cosas y no llegó efectivamente a haber un diálogo. Entonces, no es la misma percepción la que yo pueda tener de la coyuntura, porque yo soy de las primeras víctimas que hay en Colombia, ¿sí?, a la percepción que puede tener una víctima de los años 90 o una víctima de los años 2000, porque sí hay una diferencia. En los años 2000, que es donde más se sintió la represión, estaba la presidencia de Álvaro Uribe. Y era el negar, ¿sí?, que el pueblo colombiano se convenciera de que en Colombia no había conflicto armado, que es lo mismo que hoy en día estamos viviendo. En la época mía se reconocía que había un conflicto armado, ¿sí? Públicamente el Estado colombiano reconocía. De hecho, en el Código Penal existía el delito de rebelión, ¿sí? Hoy en día ese delito ya no existe. Entonces sí hay una diferencia, pero esa diferencia tiene que conocerla la gente. Si la gente no la conoce, vamos a seguir reproduciendo cosas por desconocimiento. Bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que dice así: ¿cuáles serían las contribuciones
que usted cree le ha hecho o le podría hacer la recuperación de la memoria al presente de las personas que pertenecen al movimiento y además a todo el país en general? Bueno, el aporte que el movimiento hace trabajando el tema de la memoria tiene doble vía. Una que está dirigida eminentemente a las víctimas, donde las víctimas le dan dignidad a sus víctimas, ¿sí? A quienes ya hoy no están con nosotros. El recuperar esa memoria es parte de la catarsis que vivimos las víctimas, ¿sí? Es parte de la posibilidad de recuperarse que tiene uno. Y de otra parte, se da a conocer a la opinión pública colombiana de que en Colombia han pasado cosas que la gente antes no vio y que hoy en día aún hay un gran sector de la sociedad que no quiere ver. Colombia en algunas cosas es mucho más fácil que miremos hacia otro lado y no hacia Colombia. Un país que ha tenido más de 6 millones de personas desplazadas, que tenemos en la actualidad más de 120.000 personas detenidas desaparecidas, 200.000 asesinatos, y eso lo tiene que conocer la gente, ¿sí? ¿Y cómo se conoce? Haciendo memoria y dando a conocer esa situación. Y el objetivo fundamental es que no se repita esa historia, que tengamos la posibilidad de construir entre todos un país diferente donde la tolerancia por el otro sea efectiva y no sea solamente una palabra, sino que quepamos todos y que haya posibilidades de pensar diferente. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el papel del testimonio para la recuperación de la memoria en el movimiento al que pertenece? Bueno, en el MOVICE el testimonio tiene un lugar muy importante, porque es a través del testimonio que se puede conocer la dimensión de lo que hemos vivido las víctimas. Es muy duro, es una de las cosas más duras y dolorosas que puede haber, pero eso permite que individualmente la víctima sienta que está compartiendo con la gente que lo escucha su dolor. Es por eso muy importante y es parte de la memoria, porque es basados en esos testimonios que podemos construir la historia de Colombia. De los relatos construidos como producto del ejercicio de memoria, al ser escuchados por otros, ¿considera que han despertado empatía y responsabilidad? Sí, han despertado empatía. De hecho, cada vez más es el número de acompañantes con los que contamos. Hay sectores de la sociedad que en diferentes ciudades se han sensibilizado frente al testimonio y acompañan a las víctimas, ¿sí? En diferentes eventos. Entonces, sí que ha cumplido un papel. Y frente a la escuela colombiana, en la ciudad de Bogotá se ha cumplido muy bien. El movimiento ha hecho diversos talleres en diferentes colegios, universidades, escuelas de primaria, donde la mayoría de alumnos, estudiantes, no conocían la realidad que tiene el país en el área de derechos humanos. Entonces, para nosotros, el poder participar en esos espacios es importante porque es también el compartir nuestras vivencias frente a las vivencias de otros y al conocimiento que otros tienen. Pero sí consideramos que es muy importante eso. Bien. La siguiente pregunta dice así.
¿de qué manera podría contribuir la memoria a la paz, el perdón y la reconciliación? El aporte más grande que puede hacer la memoria es las garantías de no repetición, ¿sí? Porque el poder garantizar que no se van a repetir los crímenes hace que haya la posibilidad de tener un país en paz, un país diferente, ¿sí? Y un país tolerante, que desafortunadamente es lo que no hay, ¿sí? Se está repitiendo de alguna forma la historia y uno ve en ese paro la intolerancia que de algunos sectores hay con los que pensamos diferente. Entonces, por eso es importante la memoria, porque es que la memoria tiene que garantizarle a la gente poder conocer cosas para no caer en los mismos errores, para no cometer las mismas prácticas. Esa es la importancia que tiene la memoria. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo se está haciendo memoria y cuáles son las estrategias que están implementando desde el movimiento al que usted pertenece? Bueno, ya en respuesta anterior lo plantean, nosotros venimos construyendo todavía una pedagogía de la memoria, ¿sí? Una pedagogía de la paz y la estamos construyendo porque cada vez los hechos y las realidades hacen que nos repensemos cómo hacer para lograr sensibilizar a los sectores que nos oyen. Me imagino que en otras partes del país se hacen cosas similares a las que hacemos en Bogotá. Nosotros en la ciudad de Bogotá tenemos a través de el sindicato de los profesores de la ADE la posibilidad de ir a algunos colegios y escuelas públicas. Y lo que hacemos es llevar nuestra galería o parte de ella y van 2 o 3 víctimas acompañando esa galería, dan un testimonio y hacen un conversatorio con los alumnos, dando la posibilidad de que ellos participen también en lo que nosotros planteamos, que tengan la posibilidad de hacer preguntas y de compartir y darnos a conocer la opinión de qué piensan ellos necesita este país. Entonces, creemos que es importante. El movimiento hace muchos años viene planteando que en Colombia se debe volver a instaurar de la historia, porque a través de la historia también se visibiliza esa memoria. Pero desafortunadamente aquí es más importante otros temas que el tema de la historia que antes existía. Por eso es importante y creemos, estamos construyendo eso. Hemos hecho algunas cartillas que manifiestan lo que yo estoy diciendo, que le dan a conocer a la gente otra posibilidad y cartillas que hemos realizado a través de figuras sin tanta palabra, explicando de una forma mucho más didáctica a la gente lo que es el conflicto colombiano. Perfecto, creo que usted ya se me adelantó a la siguiente pregunta que decía, ¿el movimiento al que usted pertenece tiene proyectos que vinculen el trabajo de memoria con la escuela? No sé si quisiera agregar algo más de lo que ya dijo o podemos pasar a la siguiente pregunta, no hay problema. No, a mí me parece importante que la práctica que se ha tenido en la ciudad de Bogotá se extienda a otras ciudades del país, ¿sí? Que efectivamente desde la escuela haya una mirada hacia el sector de las víctimas y que se inviten a esas víctimas. No se necesita ser docente para poder transmitirles un conocimiento que solamente tenemos las víctimas, ¿sí?
es un conocimiento de una historia de vida que mucha gente no conoce. Entonces, a veces el Estado ha querido vender la imagen de la víctima como la persona vengativa y nosotros pensamos que no es así. No somos vengativos, sino hacemos la paz y llamamos a la tolerancia, ¿sí? ¿Y por qué eso? Porque es que lo que hemos tenido que vivir, pues nos hace enfrentar y ver la vida de un modo diferente y un modo donde uno no quiere que otra persona pase por lo mismo que hemos pasado nosotros. Entonces eso es importante y desde la escuela sí que se podría hacer todo un trabajo de tener, de formar estudiantes críticos, niños críticos, que no permitan abusos de ningún tipo, donde desaparezca la discriminación, el racismo, una cantidad de cosas que desde la escuela a veces a través de los docentes se transmite. Nosotros pensamos que ahí pues, es muy importante el tema de la memoria. La siguiente pregunta dice así: ¿en qué sentido podría ayudar el ejercicio de la memoria a las apuestas de formación en la escuela colombiana? ¿Me la puede repetir? Sí, claro. ¿En qué sentido podría ayudar el ejercicio de la memoria a las apuestas de formación en la escuela colombiana? En el sentido primero de entender que la memoria debe ser una memoria viva, que no es suficiente darle a conocer a la gente la memoria en los museos, con cuadros, con cosas de eso, sino que la memoria es vida, también es transformación, es la posibilidad de dar a conocer los sueños que nuestras víctimas tuvieron y que hoy en día muchos todavía tenemos, ¿sí? Podemos aportar desde ahí, pero lo más importante para mí es efectivamente el poder sembrar esa semilla de tolerancia y paz en la gente. Creo que es un papel que si no logramos entre todos construir este país es una locura y hoy lo estamos viviendo. Entonces es importante eso. La memoria tiene que ser la vida también, ¿sí? Porque nuestra memoria todos los días cambia, todos los días la transformamos, la entendemos de otra forma. La memoria son mis vivencias y cosas que ya no puedo recordar, pero que también mi memoria mañana es mi charla con usted hoy. Entonces, eso es vida. ¿De qué serviría al país que la escuela colombiana forme ciudadanos desde la memoria? Serviría de mucho. Serviría por empezar a cambiar la idea de que en Colombia existen unos vencedores y unos vencidos. Que se conozca otro tipo de verdad. Y lo más importante es que a través de la memoria, los niños, niñas, los futuros de ese país sean críticos frente a lo que pasa. Que la gente, la sociedad no justifique los abusos de autoridad que hay porque no son críticos. Si la gente es crítica, construye amor, construye lazos, construye redes y puede ayudar a construir un país diferente. Y desde la escuela tienen ese compromiso. La escuela no puede ser el sitio que reproduzca, como lo hemos visto antier en la Universidad del Rosario, ayer en la Escuela de Aviación, donde el maestro cuestione
la posición ideológica de un estudiante, ¿sí? No puede ser eso. La escuela no puede convertirse en eso. La escuela tiene que formar, ¿sí? Personas críticas con lo que está pasando y darles a conocer esas memorias desde otro punto de vista, ¿sí? Esa es la importancia y es el reto que tienen los estudiantes, los docentes, ¿sí? Y la escuela colombiana en general. Pero para tener una escuela de ese tipo, también el Estado colombiano tiene que invertir en la educación de ese país. Es uno de los temas más olvidados, peor manejados, donde el Estado cree que con decir que dieron tantos millones, no dicen que los invirtieron. Y hoy en día tenemos una cantidad de locales privados, de instituciones privadas, que como son privados, enseñan de una forma y lo público casi que se está dejando morir. Entonces me parece que hay que cambiar eso, que se debe cambiar eso, porque hay una responsabilidad social en los docentes que a través de la memoria se pueda construir un nuevo ciudadano en este país. Bien. La siguiente pregunta dice así. ¿Es posible considerar a la memoria como un elemento fundamental para la formación ciudadana en Colombia? ¿Es posible que? ¿Es posible considerar a la memoria como un elemento fundamental para la formación ciudadana en Colombia? Sí, claro. Desde que la memoria no se le convierta al ciudadano en un dolor, porque no puede ser eso. Tiene que ser una memoria esperanzadora, una memoria que le dé elementos suficientes al ciudadano de ser crítico frente a lo que pasó, pero que pueda soñar y sembrar de otra forma. Esa es la importancia de la memoria. La gente no puede olvidarse y tampoco puede vivir adolorido por lo que nos ha tocado. Tenemos que tener la capacidad de ser unas personas sororas, ¿sí? Unas personas que entendemos que, bueno, nos tocó vivir eso, reivindicamos la memoria, pero construimos con esperanza. Y esa es la importancia que se debe tener. Y en la escuela es muy importante eso. A los jóvenes hay que sembrarles esperanza. Hay que decirles, entre todos podemos, ¿sí? Ese sentimiento de solidaridad, de hermandad que debemos tener, pues la memoria construye esa hermandad, ¿sí? Bien. ¿Cuáles estrategias considera más apropiadas para hacer memoria en la escuela colombiana? Bueno, las estrategias yo siempre he pensado que son diversas en la medida que no se puede hacer una única estrategia, sino que en las diferentes regiones del país la gente tiene que construir. Nosotros, por ejemplo, manejamos la mandala de la memoria, que tiene un significado y una estrategia es poder elaborarla desde nosotros, pero con la participación de otros, ¿sí? Que no han estado en nuestros zapatos, ¿sí? Es construir también a través de otras formas de transmitir nuestra experiencia, ¿sí? Hay juegos, ¿sí? Hay muchas formas en que se puede cambiar y los docentes creo que tienen muchas más herramientas y pedagogía que nosotros para decir de qué forma podemos hacerlo. Pero sí pienso que se puede hacer desde otros espacios. Me parece que utilizar el arte en todas sus manifestaciones es una forma de construir memoria
y hacer un compromiso con la vida. Perfecto. ¿Cuáles retos le plantearía a la escuela colombiana y en especial a los docentes para la implementación de la pedagogía de la memoria en la escuela? Bueno, creo que el primer reto, ¿sí?, es que el docente sienta que su trabajo y que en sus manos tiene una silla que pueden moldear, porque esos son los estudiantes. Es esa silla que tiene que ser sensible, que tiene que tener otros valores, ¿sí? Y ese es un reto para los docentes, porque desafortunadamente contamos con un gremio docente donde hay de todo. Hay docentes muy críticos frente a nuestro entorno que aportan también desde otro punto de vista, pero hay docentes que es como una carga el ser eso, docentes, ¿sí? Y pienso que el primer reto es que ese docente sea un hombre integral para poder transmitir a sus alumnos desde también su conocimiento y su experiencia otras formas de vida. Que el docente tiene que ser una persona también soñadora, utópica, que tenga en la cabeza siempre sembrado el sentimiento de que es posible construir una sociedad diferente. Perfecto. Bueno, con esta última pregunta dimos por finalizada la entrevista. Nuevamente le agradezco a usted, Luz Marina, por su participación y por sacar el tiempo para comprometerse con esta buena causa de recuperar la memoria histórica de Colombia desde su campo, desde su experiencia, desde el movimiento al que pertenece y ahora con sus grandes aportes para la escuela colombiana. Esperamos no perder la comunicación con usted. Muchas bendiciones en todos los proyectos en los que está incursando y un abrazo de gratitud por regalarme este precioso, valioso momento. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que realmente mis reflexiones sean eso y sirvan, ¿sí?, de alguna forma para lograr que no solo usted que está terminando ese doctorado, sino que mucha gente piense este país de una forma diferente. Entonces, muchas gracias.